A ver, lo que vamos a trabajar hoy día fundamentalmente es cómo ubicamos números racionales dentro de la recta real, pero primero vamos a ver cómo generamos la recta real y cómo generamos cualquier número real. Acuérdense que los números racionales es un conjunto de los números reales, por lo tanto hereda muchas de sus propiedades, o sea, de hecho todos los números, todas las propiedades de los números reales las tienen también los números racionales, ¿de acuerdo? Entonces primero generamos una recta donde hay una semirrecta que es positiva y una semirrecta que es negativa, y acá ponemos un origen que sería el 0, ¿ya? Entonces vamos a elegir un trazo que vamos a llamar trazo unitario, o sea que mide 1, mide 1, y asociamos a cada número racional x un punto que vamos a denotar por p sub x de la recta de la siguiente forma. ¿Ya? Al 0 obviamente le asignamos el punto O, que llamamos acá, ponemos como en el origen. Para asignar un punto de la recta al, por ejemplo, al número 1, copiamos el trazo unitario, que parte, lo hacemos partir desde 0 en la dirección hacia la derecha. Y eso genera el punto P sub 1, que corresponde a la unidad. El número 1 va a estar a una distancia unitaria del origen, ¿de acuerdo? Es como que tomemos este vectorcito unitario que tomamos acá, y lo ubicamos acá en el 0, ¿de acuerdo? Para asignar un punto al número n, o sea, un n cualquiera, ojo, número natural, copiamos el trazo unitario n veces. ¿Se fijan? Una unidad, otra unidad, otra unidad. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces, el trazo que va desde el 0 hasta acá, que lo denotamos por p sub n, corresponde al valor, al número n, y le asignamos este punto. ¿De acuerdo? Y esa sería la posición del número n, que es un número natural. Acuérdense que los naturales estamos del 1, 2, 3, 4, etc. ¿De acuerdo? Para asignar un punto de la recta al entero negativo menos n, simplemente copiamos el trazo desde O hasta P sub n, y lo copiamos, ¿dónde? Desde el origen, desde el 0, en dirección negativa. O sea, el mismo trazo lo copiamos hacia la izquierda. Y eso va a determinar el punto P sub menos n, ¿de acuerdo? Ya acuérdense, acá abajo en el subíndice del P vamos a denotar el numerito al cual estamos ubicando en esta recta numérica, ¿de acuerdo? Esta sería, de aquí a acá estaría la posición del número menos n, ¿ok? Para asignar un punto de la recta al racional positivo m sobre n, donde m y n son números naturales, por lo tanto el n no es 0, por supuesto, porque acuérdense que los números naturales van del 1 en adelante. ¿Qué hacemos? Dividimos el trazo unitario en n trazos iguales. Ya, primero hagamos la división, ¿de acuerdo? Vamos a dividir en n trazos iguales, ¿ya? Entonces tenemos, cada uno de los trazos sería de 1 partido por n. O sea, a ver, déjenme dibujar. Tenemos, acá arriba voy a dibujar el trazo unitario. ¿Ya? Este es el trazo unitario. Y dividimos este trazo, ¿cuántas veces? En n pedacitos iguales. O sea, un pedacito, otro pedacito, puntito, puntito, puntito. No me quedó un puntito, me quedó una raya. Uy, ya está muy chico. Ya, voy a dibujar grande el trazo unitario, pero ustedes se lo imaginan pequeñito. ¿Ya? Trazo unitario. Y este trazo lo vamos dividiendo en n partecitas, todas iguales. ¿Ok? Y cada una de estas partecitas, ¿cuánto va a medir? Si todo esto mide 1, bueno, el segmento unitario mide 1, ¿cuánto mide cada una de estas partecitas? 1 dividido en n. Correcto. Cada pedacito mide 1 partido por n. 1 sobre n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas partecitas de tamaño 1 sobre n tenemos que considerar? M partecitas. Porque es m por 1 partido por n. Eso nos da el número racional m sobre n. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos una partecita, un m partido por n, otro m partido por n, otro m partido por n, otro m partido por n, y llegamos a completar, aquí hay m partecitas de tamaño 1 partido por n. ¿De acuerdo?
¿Sí? Y listo. Ahora fíjense ustedes cómo obtenemos, cómo llegamos a m, por ejemplo. Pensando en partecitas de tamaño m partido por n. Fíjense que este pedacito de aquí a acá mide m partido por n. ¿Cuántas partes iguales a esta, que la voy a poner con color verde, ¿sí?, necesitamos para llegar a m? ¿Cuántas partecitas iguales a esta tendría que copiar para el lado, para llegar acá? ¿Me entienden la pregunta? ¿O no? No quería... No se está entendiendo, parece. No sé si se está entendiendo, necesito que me digan si se entiende. A ver, lo que estamos haciendo es representar los números racionales en la recta numérica, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar a representar un número cualquiera, siempre tenemos que partir de una unidad. Esto mide 1, una unidad, ¿ya? Y además necesitamos una recta y necesitamos definir un origen. En este caso, en el punto de origen ponemos un 0. Y con esta unidad podemos representar primero cualquier número entero. ¿Cómo? Tomando esta unidad y escribiéndola, marcando n veces esta unidad, puntitos, puntitos, vamos a llegar al número n, ¿de acuerdo? Ahí nosotros representamos, y este punto que está acá se llama P sub n, que es la representación en la recta real del número n, que es un número entero. Y si queremos representar el número menos n en la recta real, tomamos este segmento que está acá, que va desde 0 hasta n, y lo dibujamos de la misma forma al lado izquierdo, y este va a representar el p sub menos n, ¿de acuerdo? Eso es en los números naturales, y en los números enteros, digamos, ¿ya? Entonces, hasta ahora tenemos representados en la recta real los números enteros, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos viendo cómo representamos en una recta real los números racionales. Entonces, para representar los números, también necesitamos la unidad, obviamente. Cualquier cosa que estemos haciendo en nuestra recta real, necesitamos la unidad. Entonces, el número racional, m partido por n, ¿cómo lo representamos en nuestra recta real? ¿Qué hacemos? Tomamos esta unidad, la partimos en n pedacitos iguales, de forma tal que cada uno de estos pedacitos mide 1 partido por n. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a ir teniendo cada uno de estos pedacitos que mide 1 partido por n? ¿Qué hacemos? Tomamos un pedacito que mide 1 partido por n, tomamos otro pedacito que mide 1 partido por n, otro pedacito que mide 1 partido por n. ¿Hasta dónde? ¿Cuántos pedacitos tenemos que tomar? El M. M Hasta llegar a M. Exacto, o sea, tenemos que tomar M pedacitos de 1 partido por n. No es hasta llegar a M, sino, claro, en total son M pedacitos de 1 partido por n. ¿Por qué? Porque el M partido por n es lo mismo que M pedacitos de tamaño 1 partido por n. Por lo tanto, cuando nosotros hemos tomado M pedacitos de tamaño 1 partido por n, llegamos al P sub M partido por n. Este valor, este punto que está representado en la recta real, corresponde a el valor M partido por n, que es el número racional. ¿De acuerdo? Ahora, otra pregunta aparte. Primero ya tenemos representado acá el M partido por n. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, tomando ahora este nuevo segmento, que es el M partido por n, ¿cuántos pedacitos de tamaño M partido por n deberíamos necesitar para poder llegar al M? M partido por N
por n. No sé si se entendió. Le sobró información. De todo lo que usted dijo, tiene que darme una parte como respuesta. Repito la pregunta. ¿Cuántos pedacitos de tamaño m partido por n necesitan para llegar a m? N. Exacto, estimada, porque tenemos un m partido por n, aquí tenemos otro m partido por n, aquí otro m partido por n, puntitos, 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 ¿cuántos? M. Si usted toma m pedacitos de tamaño, perdón, dijo n pedacitos, ¿cierto? Sí, dijo n. N pedacitos de tamaño m partido por n, usted llega al m. ¿De acuerdo? O sea, son n pedacitos iguales a este. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos ubicado en la recta real el racional positivo m partido por n, bueno, es fácil a partir de ahí ubicar el racional menos m partido por n, ¿no es cierto? ¿Sí? Que corresponde simplemente, nosotros tomamos el segmento que ya vimos que era m partido por n y lo dibujamos al otro lado. ¿De acuerdo? Ya pensando en este tamaño, digamos, aquí lo agrandaron. Pensando en este tamaño, estaría ubicado acá. Aquí estaría ubicado el menos m partido por n. ¿Cierto? Es el mismo, pero en el sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros acá queremos ubicar el 1/2, tomamos la unidad, tomamos de nuevo nuestro vectorcito unidad, a este vectorcito que tiene tamaño 1, y ¿qué hacemos? Lo dividimos en partes. Acuérdense que queremos ubicar el 1/2. Fíjense, al ubicar el 1/2, en este caso esto es m y esto es n, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos la unidad y la dividimos por el denominador en el fondo, que sería 2. Entonces se genera este pedacito. ¿Cuántos pedacitos como este tenemos que considerar? Eso nos indica el m. 1. Listo, ahí está el 1/2. ¿Se fijan? Ese es el motivo de por qué queda 1/2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, profe. Entretenido, ¿no es cierto? Yo encuentro que esto es como un descubrimiento, porque uno como que arbitrariamente ubica los números y pone ya, aquí están los positivos, aquí están los negativos, y aquí pone la verdad, pero en el fondo, o sea, darse cuenta cómo se ha ido construyendo esto de forma tal de que cualquier número, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejercicio antes de decir, porque yo esto lo encuentro, no sé, lo encuentro genial. Sí, lo encuentro genial. Supongamos que tengamos esta unidad. Si yo les pidiera a ustedes que me ubicaran, por ejemplo, en la recta, acá mismo en esta recta, que vamos a usar un lápiz rojo mejor, el número 2/17. ¿Qué haríamos? Hagámoslo. Tenemos de aquí a acá la unidad, ¿cierto? El 1. ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir el 1 en 17 pedazos. Voy a cambiarle el 17 para no hacerlo tan grande. Vamos a dibujarlo en 3 pedacitos mejor. En 3 pedacitos. En 3 pedacitos. 2/3. Tomamos la unidad, lo dividimos la unidad en 3 partes. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, el 2/3, ¿dónde estaría? Tomamos, cada pedacito, se fijan que mide 1/3, y de estos pedacitos de 1/3 tomamos 2. O sea, acá está ubicado el 2/3. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense, ahora claro, estamos tomando números que arriba son menores que el de abajo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo les pido ubicar el 7/4? El 7/4. ¿Dónde está ubicado? Listo. Tomamos la unidad y dividimos en ¿cuántas partes? En 4 partes, ¿cierto? Un cuarto, cada pedacito. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Cada pedacito mide 1/4. ¿Cuántos pedacitos como este tenemos que ubicar? Al ser 7/4. ¿Cuántos pedacitos? 7. 7, ¿no es cierto?
Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ahí están los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá. Y aquí estaría ubicado el 7 cuartos. ¿Se fijan? Entonces, el 7 cuartos sin necesidad de calcular cuánto es, digamos, uno al tiro sabe, es un número que está, el 7 cuartos, 1, 2, 3, 4. Tengo una pregunta, el 7 cuartos, ahí a partir de ahí podemos saber si es menor que 2 o es mayor que 2. Sin calculadora, si la idea es todo esto pensarlo gráficamente. Menor. Claramente es menor, ¿no es cierto? Porque el número 2, ¿qué número es? En cuartos, corresponde a 8 cuartos. 8 cuartos. Preciso. ¿Se fijan que encachado? Yo lo encuentro encachado. Yo lo encuentro bonito. Ya, continuamos. Vamos a ver. Por ejemplo, observemos que cada número racional X corresponde a una medida del trazo OP. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? En la medida del trazo OP sub X, digamos, el segmento que va desde acá hasta el punto, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces, por esta construcción, podemos concluir que los números racionales efectivamente sirven para medir algunos trazos dirigidos en la recta numérica, dado que cualquier trazo dirigido puede ser copiado sobre la recta numérica. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Podemos pensar en asociar medida a trazos arbitrarios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí. Ya. Pero miren lo interesante. Sin embargo, los números racionales no nos bastan para ello, como veremos en el siguiente ejemplo. O sea, a ver, lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, es que si uno dice, ya, yo tengo cualquier segmento, así en el espacio, si ya, pum, y me encuentro con un segmento, así, me decía un chiste, fue caminando por la calle, pero no podemos caminar por la calle ahora, así que, supongamos, ya, un segmento cualquiera. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una wincha y medimos lo que este segmento mide, ¿cierto? Entonces, vemos lo que este segmento mide y lo ubicamos acá, en la recta. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, podemos pensar que asociar una medida a trazos arbitrarios. Sin embargo, los números racionales no nos bastan para ello, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Esta es una pequeña como motivación para lo que vamos a ver en la próxima clase, que son los números irracionales. ¿Ya? ¿Ok? La diagonal, fíjense, la diagonal de un cuadrado del lado 1, por ejemplo, no puede ser medida por un número racional. Efectivamente. Miren, miren qué interesante. ¿Por qué? Porque mire, tenemos un cuadrado cuyo lado es 1. Entonces yo les digo, miren, ¿saben qué? Este trazo, perfecto, lo ubicamos en nuestro eje. Este trazo también lo podemos ubicar en nuestro... Pero ¿qué pasa con este segmento que mide Q? Ustedes saben que Q, bueno, que por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Sabemos que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado nos da Q al cuadrado. Entonces uno dice, bueno, entonces Q, ¿a qué va a ser igual Q? Raíz de 2. Sería la raíz de 2. Entonces, pensando en lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, ¿cómo ubicamos la raíz de 2 en la recta? Pensando en el mismo procedimiento que hasta ahora. Entonces uno dice, bueno, yo sé que la raíz de 2 es raíz de 2 partido por 1. Sí, aquí no hay nada, ninguna cosa nueva. Entonces, ¿qué me dice? De acuerdo a lo que vimos de cómo ubicar el m partido por n. Entonces ya, perfecto. Tomo mi unidad, y la parto en cuartos pedacitos. Oh, un 2. En una parte. Entonces me queda la misma unidad enterita, porque esto mide 1. Entonces lo parto en una parte, o sea, en el fondo no lo estoy partiendo, estoy quedando con la misma unidad. Y de esas, ¿cuántas tomo? ¿Cuántas tomo de estos pedacitos? Raíz de 2. Ya, pero ¿cuánto es raíz de 2? O sea, ¿me entiende?
O sea, cuando decíamos 3 partes, perfecto, 4 partes, perfecto, 5 partes, perfecto, 10 partes, 100 partes, lo que sea. Pero ¿cuánto es raíz de 2 partes? Necesito que me entregues, por ejemplo, de un pan, raíz de 2 partes. Parte el pan en raíz de 2. Deme un pedacito de pan que equivalga a raíz de 2. Podemos sacar un medio del pan, un cuarto del pan, etc. Pero raíz de 2. Esto es solamente análisis, ¿ya? ¿Ya? Esto es solamente así como para pensar. Entonces uno dice, pucha, no puedo. Entonces miren, ¿sabe por qué se debe esto? Porque no podemos usar la misma lógica, porque la diagonal de un cuadrado no es un número racional. ¿Ya? Entonces, aquí hay una afirmación. La diagonal de un cuadrado del lado 1 no puede ser medida por un número racional. Efectivamente. Y esto es súper bonito, porque en el fondo nosotros estamos diciendo, ¿por qué está fallando esta cosa que la construimos súper bien y tiene harto sentido y esto es así? ¿Por qué? Porque esta medida, que nosotros sabemos que es raíz de 2, no calza. ¿Por qué no calza? No calza porque no es un número racional. Ya, pero ¿cómo sé yo que no es un número racional? ¿Cómo demuestro que no es un número racional? ¿Ya? Es súper bonita esta demostración. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, y aquí aprovechamos de meter un poco de información respecto de cómo uno demuestra algo por contradicción. Entonces, vamos a suponer que sí es un número racional. Supongamos que esta tiene medida racional Q. Vamos a suponer que esta magnitud es un número racional. Este es un supuesto, esta es una afirmación que nosotros estamos haciendo, ¿de acuerdo? Cuando uno quiere demostrar algo por contradicción, uno supone algo, supone circulito, y uno hace una construcción y llega a una contradicción, llega a algo que es falso, significa que el supuesto es falso, es incorrecto, es lo contrario de que uno está suponiendo. Esa es como más o menos la gráfica que representa una demostración por contradicción. Uno supone algo, hace un trabajo y llega a una contradicción. Eso significa que el supuesto es falso. Entonces eso estamos haciendo. Nosotros vamos a suponer que esta tiene una medida que es un número racional. O sea, estamos suponiendo que Q pertenece a los números racionales. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a suponer que Q es un número racional. Nosotros sabemos lo que acabamos de escribir recién, que por Pitágoras tenemos que Q cuadrado es igual a 2, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces sabemos que Q cuadrado, entonces a partir de ahí, en esta situación particular, es 2. Veremos, ahora, si Q fuese un número racional, que es lo que estamos suponiendo, entonces tendría esta forma, ¿cierto? La definición de un número racional, cuando hablemos de un número racional, va a tener la forma m partido por n o a partido por b, donde el m y el n son números enteros, sin divisores en común. Se supone, a ver, cuando hablamos de sin divisores en común, estamos tomando como quien dice el número racional primitivo. A ver, por ejemplo, esperen un segundito. Por ejemplo, el número racional 2/3, nosotros estamos considerando no estamos considerando el 6/9. Si ustedes se fijan, este número racional es equivalente con este, ¿cierto? ¿Sí? Pero el 2 y el 3, ¿tienen algún divisor común distinto del 1? Por supuesto, no, ¿no es cierto? Pero el 6 y el 9 sí tienen un divisor común que es el 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el que nosotros consideramos el número racional, el primero, por decirlo de alguna manera, que es m partido por n, donde m y n son enteros sin divisores comunes, ¿de acuerdo? No hay divisores comunes entre el m y el n, ¿ok? Porque estamos tomando no estamos tomando el otro, ni algún múltiplo. Acuérdense que dado un número racional uno tiene infinitas fracciones equivalentes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya, entonces,
Estamos suponiendo que es racional, así que es súper legal escribirlo de esta forma. Sea Q un número racional, por lo tanto lo podemos escribir de la forma m partido por n, donde m y n no tienen divisores en común. Entonces Q cuadrado va a ser igual a m cuadrado partido por n cuadrado, ¿cierto? Aquí no hay nada que explicar. Tomamos este y lo elevamos al cuadrado, y en este caso da 2. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que m cuadrado es igual a 2 por n cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿De dónde? ¿Qué podemos deducir respecto del número m cuadrado? ¿De qué tipo es? ¿Es un número? ¿Qué características tiene este número m cuadrado? Que es par. Es par, ¿no es cierto? M cuadrado necesariamente tiene que ser un número par. Por lo tanto, m por m es par. ¿Qué significa eso? Que necesariamente m, o sea, si uno tiene un producto que es par, por ejemplo, así en general, si A por B es un número par, necesariamente este es par o este otro es par, ¿no es cierto? Sí, porque si no, no puede ser par. Si estamos diciendo que el producto de dos números es par, significa que uno de los dos es un número par. ¿Ok? Por lo tanto, uno de estos dos tiene que ser par, sí o sí, para que este producto sea par. Es lo mismo acá. Si m cuadrado es par, el producto es m por m, por lo tanto, necesariamente el m tiene que ser par, o sea, porque o este es par o este es par, pero en este caso son el mismo número. Por lo tanto, m también tiene que ser un número par. Fíjense, si m es un número par, significa que existe un entero p, tal que m lo podemos escribir como 2 por p. Y ojo que p es un número entero. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros tenemos entonces que m es igual a 2p, reemplazamos acá en esta ecuación y vamos a tener lo siguiente. Vamos a reemplazar acá arriba y nos va a quedar m al cuadrado, que sería 4p cuadrado, igual a 2n al cuadrado. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, de acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, si despejamos el n cuadrado, nos va a quedar que n cuadrado va a ser igual a 2p cuadrado, ¿cierto? Pasando el 2 para abajo. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de acá? Que n cuadrado también es par. Y si n cuadrado es par, N necesariamente es par. n es par. Entonces, ¿qué tenemos? Teníamos recién que m tiene que ser par y n tiene que ser par. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si m tiene que ser par y n tiene que ser par, ¿qué significa? Que estos dos números son divisibles por 2. ¿Sí, no es cierto? Porque si este es par, es 2 por algo. 2 por un número entero. Si el n es par, es 2 por un número entero. Por lo tanto, el 2 divide a m y a n, pero nosotros habíamos dicho originalmente que m y n son enteros sin divisores comunes. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos una contradicción, ¿de acuerdo? Al hecho de que estábamos considerando que Q era un número racional. Por lo tanto, Q no es un número racional. Después, la próxima semana vamos a ver, después vamos a ver que raíz de 2 es un número irracional. Entonces, la próxima semana, con esta motivación, hasta ahora lo único que podemos decir que no es un número racional. Lo acabamos de probar por contradicción. ¿Ya? Entonces, así como existe una infinidad de ejemplos de trazos que no pueden ser medidos con números racionales, pero como estos trazos pueden ser copiados sobre la recta numérica determinando puntos de ella que no corresponden a números racionales, nuestra limitación es equivalente a no tener números para todos los puntos de la recta. Miren qué bonito análisis, esto es como para pensar, así es como para que ustedes lo vuelvan a leer y lo piensen así como nubecitas, como para divagar un poquito, sí, son cositas para pensar. ¿De acuerdo? Al agregar números
para todos los puntos de la recta se obtiene el conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? O sea, en el fondo, alguien dice por ahí, bueno, Chupaya, no puedo, entonces, raíz de 2 no es un número racional, por lo tanto no lo puedo ubicar en la recta real como con el método que nosotros acabamos de ver. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, y a partir de ahí, al agregar números para todos los puntos, se obtiene el conjunto de los números reales. Por ejemplo, entonces uno puede decir lo siguiente, bueno, aquí hay otro ejemplo que ahí después lo pueden mirar. Por ejemplo, uno dice, bueno, profe, estoy súper de acuerdo con usted, ya, ok, no lo puedo hacer con el método que habíamos visto, tomando la recta acá, ubicando el 0, no lo puedo hacer así, con el m partido por n, porque la raíz, este número, este trazo, que es raíz de 2, no es m partido por n. Pero si ustedes lo toman este trazo así como que uno pudiese así como sacarlo de acá, o poner un palito así, un palito en cada una de estas cosas, un palito, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos, y un palito acá, podemos tomar el palito, lo conectamos acá, y lo dibujamos acá. Tomamos este, lo ubicamos acá, y listo. Ahí está, profe. Esa es su raíz de 2. ¿Quería ubicarlo en la recta real? Ahí la tiene. Ahí está, raíz de 2. Entonces, así ustedes podrían ubicar todos estos números que no son racionales, también los podrían ubicar en la recta real. Bueno, y obviamente positivo y negativo, digamos, estamos hablando de una magnitud, pero si quisiéramos dibujar menos raíz de 2, tomamos este segmento, lo dibujamos acá a la izquierda y ahí nos quedaría menos raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que claro, cualquier medida, o sea, claramente nosotros podríamos dibujar todos los números en una recta real. Ya, y eso da paso a la introducción de todos los números reales. Por lo tanto, cierre es un real y es la medida de este trazo lo podemos ubicar en cualquier gráfica. ¿Ya? Ahí hay otro ejemplo para que le echen un vistazo, así como cosas bonitas. ¿Ya? Después nos vamos a tener un capítulo entero de números reales, donde vamos a poder trabajar con más detalle. ¿Ya? Entonces, voy a grabar. Ya, para terminar, voy a tener que hacer una pequeña introducción, chicos, pero no había grabado, ¿ya? Entonces hay un problema, solo lea el problema, estimada, para la grabación, se lo pido por favor. Lea el enunciado, por favor. Si 1/3 de la cosecha de aceitunas se estropea por causa de una tormenta y 1/10 de lo que quedó se perdió por causa de una plaga, ¿qué fracción de la cosecha pudo ser utilizada? Ya, perfecto, lo que conversamos recién. Está bien escrito, estamos analizando la forma de responder la pregunta y después vamos a hacer el análisis, por supuesto, en paralelo de si la respuesta es correcta o no. Entonces, primero, 1/3 de la cosecha total, que nosotros lo consideramos como el entero, se perdió por tormenta. Dice 1/10 de lo que quedó fue perdido por plaga. ¿Qué quedó? Si hay 1/3 que se perdió por tormenta, hay 2/3 que quedó, que es lo que quedó, ¿de acuerdo? Pero de esos 2/3 hay 1/10 que se perdió por plaga. Entonces tendríamos que aquí poner 1/10 multiplicado por 2/3. 1/10 multiplicado por 2/3 nos da 1 partido por 15, que es lo que se perdió por plaga. ¿Ya? Primero. Entonces, ¿qué parte de la cosecha se perdió? Se perdió 1/3, que es lo que se perdió por la tormenta, y también se perdió 1/15, que es lo que se perdió por la plaga. Entonces, para calcular el total de la cosecha que se perdió, tenemos que hacer la suma de 1/3 más 1/15, que eso nos da 6/15, y eso es 3 por 2 y más. ¿Cuánto nos da? 3 por 5. 3 por 2. 3 por 2, 6, 3 por 5, 15. O sea, se perdió de la cosecha total, se perdieron 2/5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto que está acá está incorrecto. Esto está malo. ¿De acuerdo? Entonces, del total se perdieron 2/5. Entonces la pregunta es, ¿qué parte de la cosecha total fue utilizada? 3/5. Si se perdieron 2/5 de la cosecha, entonces se pudo utilizar solamente los 3/5.
¿Se perdió más o se perdió menos? O sea, digamos, si utilizamos 3/5, no nos fuimos tan a pérdida, por decirlo de alguna manera, si uno fuera habla de pérdida o de ganancia en función de lo que pudo ocupar de la cosecha. O sea, igual hubo pérdida porque se perdió, lo ideal es haber podido utilizar toda la cosecha. Pero se utilizó 3/5 de la cosecha. ¿Se entendió, estimada? Así que este ejercicio está malo, entero, obviamente. ¿Ya? Lo siento. ¿Ya? No sé si se entendió. Gracias, profe. Sí, se entendió. Ya, súper, no hay de qué, estimados. Así, súper bien lo que hizo. ¿Quién fue que habló recién? Deme su nombre nomás, sin apellido, solo para acordarme. Francisca. La Francisca. A ver, lo que les quiero decir que yo le agradezco mucho a Francisca que haya traído este ejercicio resuelto y que lo haya compartido con el curso, porque eso nos permite a todos aprender más, ¿de acuerdo? Y no le estoy agradeciendo que se equivoque, pero en el fondo, siempre de un error o de un trabajo que ya está hecho, uno puede aprender muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este ejercicio que ella se esmeró en escribirlo, pasarlo en limpio y compartirlo con nosotros rescatamos harto, yo creo, se rescata harto. Entonces yo le agradezco a Francisca que se haya pegado este trabajo. Siempre van a ser bienvenidos sus ejercicios y sus consultas. Lo único que tienen que hacer es hacerlo de Francisca. Ojalá que no sea muy largo, porque si no, no nos va a quedar mucho tiempo de la clase, ¿de acuerdo? Pero así que sea una cosa así como puntual, ustedes la escriben y la proyectan y lo podemos analizar en clase, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, Francisca, por su aporte.